Buenas noches a todos. Sean bienvenidos al seminario del día de hoy, correspondiente a las 19 horas. El tema que vamos a tratar es el de géneros literarios de la asignatura Literatura. Nuestra docente invitada es la licenciada Norma Escobar. Ella es magíster en Estudios de la Cultura con mención en Literatura Hispanoamericana por la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Comunicadora social con énfasis en Educomunicación, Artes y Cultura por la Universidad Central del Ecuador. Tiene un diplomado en Defensa Internacional de Derechos Humanos por la Universidad de Zaragoza. Se ha desempeñado en campos relacionados a la investigación en temas relacionados a migración, crónica periodística y memoria histórica. Docente de lengua y literatura, materias afines a la comunicación social, derechos humanos, sistemas de desarrollo humano, compositora y revisora de instrumentos de evaluación educativa para ingreso a la universidad y otras instituciones públicas. Damos inicio al seminario del día de hoy. Muchas gracias por su participación. Bienvenida, licenciada Escobar. Podemos iniciar con su exposición. Buenas noches con todas y todos. Sean bienvenidos a este conversatorio. Vamos a hablar sobre los géneros literarios. Trataré de especificar o ahondar más en el género literario didáctico, porque yo creo que eso tiene una importante contribución en lo que atañe a sus carreras. Entonces, para mí es un gusto tenerles aquí y voy a pedirles que al final de las presentaciones puedan ustedes hacer las preguntas que consideren pertinentes asociadas a esta exposición. Buenas noches y muchas gracias por estar aquí. Bueno, podemos decir que desde una clasificación aristotélica los géneros literarios obedecen como una clasificación, o podemos decir que son grupos o categorías en las cuales se clasifican los textos literarios. Nosotros conocemos que hay tres grupos que son más utilizados, que podemos decir nosotros, son el género narrativo, el lírico y el dramático. El género narrativo entendemos como más común por la novela o el cuento, y el lírico por la poesía, a su vez también el dramático por las representaciones teatrales. Entonces, como yo sé que para sus carreras no vamos a utilizar tanto o no vamos a hablar tanto sobre elegías o églogas o libretos, entonces por eso pienso que es importante desarrollar un poco más acerca de lo que es el ensayo, ya que ustedes lo van a utilizar en su cotidianidad. Entonces, a ver, vamos por partes. El género narrativo relata sucesos, ¿no? Entonces tiene toda una configuración en la cual hay como un inicio, hay una problemática o un nudo y un desenlace, que eso veníamos a llamarlo como es como una narrativa aristotélica de los sucesos, ¿no? Una de las características del género narrativo es que se escribe en prosa. Y, perdón, y entonces aquí dentro del género narrativo está el cuento, la novela, la leyenda, es decir, que es un género que también es un género extenso. De ahí vamos por el género lírico, que lo más común o la caracterización más común que se le da es que es un género en el cual el autor muestra sus sentimientos y los muestra por medio de versos o estrofas. Es como una recitación. El género lírico empieza en la Grecia antigua, ¿no? Como ustedes saben.
y se refiere al lírico por el instrumento con el cual se componían los versos o las poéticas, ¿no? Que eran la lira y todos esos instrumentos de la antigüedad. Y de ahí viene el género dramático. Como les decía, lo más importante del género dramático vendría a ser que es un texto que va a ser representado por actores y también se utilizan diálogos, y esto está dado en un contexto de escenas o actos. Les he preparado un pequeño resumen de cada uno para que ustedes puedan observar o tomar apunte. En el género literario, nosotros hablamos de que hay algunos subgéneros, como les decía, por ejemplo, la elegía, las canciones, las odas, y lo más importante acá es que el autor expresa sus sentimientos, sus pensamientos. Aquí les he puesto un ejemplo de este género literario, que es el género lírico, ¿no? Entonces, aquí está un poema de un escritor muy importante que se llama Walt Whitman, se llamaba, ¿no? Walt Whitman, y como ustedes pueden observar, las características de aquí, está escrito en verso, muestra los sentimientos del autor y, digamos, es una composición de carácter poético. Luego tenemos el género épico, en donde se relatan los sucesos que tienen que ver con, por ejemplo, los caballeros de las épocas antiguas, en donde relataban, por ejemplo, sus hazañas heroicas, unas narraciones en donde los héroes, bueno, son una serie de textos apologéticos, es decir, como alabanzas a los héroes o a los caballeros andantes. Entonces, aquí les muestro 3 ejemplos. La Eneida, que es de la época clásica o antigua, igual que la Ilíada. Muchos habrán visto en películas o algo estas hazañas. Y uno muy importante que es el Cantar de Miocid. En el Cantar de Miocid se consignan o se escriben pues las hazañas de Rodrigo Díaz de Vivar, que es expulsado por el rey y que es un caballero errante, ¿no? Aquí les he puesto un ejemplo del Cantar de Miocid. O sea, habla o es como una serie de cánticos que cuentan las hazañas de este caballero. De ahí tenemos el género narrativo. En este género narrativo no tiene una métrica, no tiene rima, está escrita en prosa, tiene varios subgéneros, pero entre ellos los más importantes son el cuento y la novela. El cuento pues tiene una serie de personajes. Lo importante de este género narrativo es que es ficcional, no es algo inventado, no está relacionado necesariamente con la vida real y relata pues mitos o fábulas. Aquí como ejemplo les he traído 3 novelas, 2 muy conocidas de una época de escritura en Latinoamérica muy importante llamada el boom literario, que fue como el auge de la literatura aquí en América Latina. Acá hay un ejemplo que es Cien años de soledad, y por otra parte se encuentra Rayuela de Julio de Cortázar, que son de esta época. Y otro autor representativo, Roberto Bolaño, con esta novela de los detectives salvajes. Vamos a ir al género dramático, que ya les había explicado un poco, que tiene que ver con una representación ante el público de un texto, y entonces ahí hay una serie de diálogos, hay varios personajes que se turnan para decir sus textos, viene acompañado con esta representación teatral, y tiene varios subgéneros como la tragedia, la comedia o el drama, la ópera, entre otros. Aquí les he puesto un fragmento que está relacionado con este género literario, aquí esto es de la obra de Romeo y Julieta. Como ustedes ven, están los nombres de los personajes, entre paréntesis están las acciones que deben realizar,
y también está escrito en verso. Aquí hice como una especie de síntesis. Entonces, por ejemplo, aquí esta obra de La casada infiel del autor español Federico García Lorca es de carácter lírico, porque es poesía, tiene un subgénero que es el romance y está escrito en verso. El amor en los tiempos del cólera es escrita por Gabriel García Márquez, es de género narrativo porque es una novela y está escrito en prosa. El verdadero amor de Isaac Asimov, que escribe también Yo Robot, es de género narrativo y es un cuento que está escrito en prosa. Luego y finalmente está Romeo y Julieta de William Shakespeare, que es de género dramático, es una tragedia que está escrita en verso y que puede ser representada en los teatros, ¿no? Ahora vamos a algo que yo les había prometido desde el principio, concentrarnos en el género didáctico. Por lo general, casi siempre se citan se citan el género lírico, el dramático y también el épico como los principales, pero el género didáctico, digamos que por la finalidad que tiene de enseñar o divulgar ideas, entonces es sumamente importante dentro del ámbito académico, por eso he considerado concentrarme un poco en este género. Entonces aquí nosotros tenemos varios tipos de textos que corresponden a este género, como el ensayo, la biografía, la crónica, los tratados, también podemos decir las relatorías, y como ustedes van a trabajar muchos ensayos a lo largo de su carrera, pues entonces quise traerles precisamente este diálogo sobre el ensayo. Entonces, pues el ensayo tiene una estructura, aunque el ensayo trata de hablar como, podrías decirles, en palabras sencillas, que es como dar mi opinión, pero también tengo que dar un porqué de mi opinión. Entonces, digamos que yo quiero exponer mi idea sobre el tema, un tema relacionado con economía, por ejemplo. Entonces yo digo, por ejemplo, el tema de los combustibles, ¿no? Entonces yo digo que el cilindro de gas no debe subir de precio porque esto contribuiría a subir la canasta familiar. Entonces, no lo puedo decir solamente porque yo lo siento o porque yo piense que es verdadero. Tengo que tener cimientos o tengo que tener formas de probar que lo que yo estoy diciendo es verdad o que tengo razón en lo que yo estoy diciendo. Por ejemplo, otra persona tendrá otro parecer y dirá, no, si suben los combustibles, el gobierno tendrá, no tendrá que pagar bueno, no tendrá que dar estos tipos de bonos, digamos, a la gente porque es como que la baja del gas es una especie de bono que se le da a la gente, por eso es más barato, ¿no? Entonces tendrá que demostrar por qué dice eso. En otro ámbito, yo por ejemplo diré, voy a estudiar por qué al Estado ecuatoriano le resulta muy costoso que la gente se enferme. Entonces, puedo decir, ¿a qué se debe esto? ¿No? Entonces, por ejemplo, digamos, hace algunos años se presentó el tema de que ingresaron recién los alimentos transgénicos al Ecuador. Eso en un principio estaba prohibido en la Constitución, pero luego dejaron que ingresaran los productos transgénicos. Mucha gente defiende el tema de los alimentos transgénicos porque dice que contribuyen, por ejemplo, a la seguridad alimentaria, garantizan que así haga sol o llueva, pues va a haber alimentos para la gente. Pero muchas otras personas dicen que los alimentos transgénicos contribuyen a ahondar en
en las problemáticas sociales como el tema de la salud. Entonces, por ejemplo, si yo digo, yo quiero hacer un ensayo que diga que los alimentos transgénicos, por ejemplo, provocan o inciden en que aparezcan enfermedades como la diabetes o la hipertensión. Entonces yo digo, tengo que demostrar esta tesis que yo quiero plantear. Si yo digo, los alimentos transgénicos influyen en que existan enfermedades como la diabetes e hipertensión, lo cual hace que, bueno, digamos que influyen en eso. Entonces, por ejemplo, un argumento en el que yo podría ahondar es que tanto la diabetes como la hipertensión tienen un alto índice en el Ecuador y eso influye porque el gobierno destina ingentes cantidades de recursos para poder tratarlas. Y asimismo la gente gasta mucho en medicamentos. Entonces yo podía preguntarle a quién le podría preguntar sobre eso. Pues necesitaría yo tener una persona que respalde lo que yo estoy diciendo. Así que podría respaldar con citas, por ejemplo, de quién podría respaldar. Por ejemplo, podría preguntarle a un médico, podría tomar datos estadísticos sobre cuántas personas en el país tienen diabetes o hipertensión desde que ingresaron estos alimentos transgénicos, por ejemplo. Entonces, es muy importante respaldar la idea. Y por eso es importante tomarse tiempo para investigar previo a tener una idea del ensayo. Así que, bueno, aquí como ustedes ven está la estructura del ensayo. Al principio nosotros vamos a poner una introducción del ensayo, porque es como cuando tú vas a conocer a alguien, ¿no? O sea, primero te presentas, un poco le conoces para ahondar, o sea, llegar más a fondo, conocer un poco más a fondo de qué se trata o cómo es una persona. Entonces, por ejemplo, aquí en la introducción nosotros vamos a presentar una tesis, vamos a decir de qué vamos a hablar. Luego, cuando pasamos al desarrollo, vamos a ir dando nuestras razones, o sea, vamos a ir presentando párrafos que presenten ideas principales y eso va a ser nuestra base, ¿no? Nuestra base. Voy a hacer una especie de parangón o una especie de analogía, ¿no? Digamos que un ensayo puede ser como una estructura, como un edificio. Si no tiene bases sólidas, pues eso se cae. Claro que el ensayo es una opinión, pero tiene que estar bien sustentado. Por la extensión del ensayo no podríamos definir que haya una extensión precisa, ¿no? Bueno, sus profesores les dirán, tienen que ser 4 o 5 páginas de un ensayo, pero el ensayo estaría listo en cuanto ustedes tengan las razones o los argumentos coherentes y bien cimentados de lo que quieren decir. Ahí estaría terminado un ensayo. Entonces, en este desarrollo, ustedes van a dar las razones por las cuales ustedes tienen la razón de lo que están exponiendo, o sea, acerca de lo que están hablando. Diríamos, de cierta manera, me atrevería a decir que, por ejemplo, una tesis de grado vendría a ser casi como un ensayo, porque ustedes tienen que introducir, desarrollar y al final concluir. Así que si ustedes se vuelven unos expertos, digamos, en el tema del ensayo, pues después se les va a hacer mucho más fácil si ustedes desarrollan una tesina o una tesis o cualquier otro trabajo, un paper. Esto les va a preparar mucho en sus carreras. Finalmente, deberíamos tener lista una conclusión que resuma y sintetice, que sintetice lo que nosotros estamos tratando de explicar. A eso tenemos que arribar cuando construimos un ensayo. Pues yo les he puesto aquí una rúbrica, por ejemplo, sobre cómo yo evalúo un ensayo. Entonces, por ejemplo, diríamos que es importante pensar que un ensayo excelente tiene precisión en el tema, tiene una idea central que se puede explicar, que un estudiante es capaz de exponer con claridad un argumento, que contiene citas de autoridad que vienen a ser como los expertos en los temas,
Si yo estoy hablando de un tema de economía, obviamente me puedo acercar y entrevistar a un economista, pero también puedo ahondar sobre teoría referente al tema. Y aquí es muy importante el tema de las citas o de las referencias bibliográficas. Como ustedes saben, yo no puedo tomar contenido del Internet y simplemente colocarlo como respuesta a algo que me hayan preguntado mis profesores o un tema que me hayan puesto a hacer. Porque si yo tomo información de una persona y no la cito, o sea, no digo, esta idea es de Foucault, esta idea es de Eric Hobsbawm, esta idea es de Martín Caparrós. No cito a la persona que pensó y que, digamos, en teoría, se estuvo quemando las pestañas para desarrollar esa idea, pues yo me estoy robando una idea de otras personas. Y eso se llama plagio. Y eso en la academia es un tema que es, bueno, en la universidad es penado hasta con la expulsión, ¿no? Entonces, tenemos que tomar en cuenta que tenemos que saber citar bien. A veces nosotros utilizamos formatos que nos dan las universidades precisamente para poder citar, ¿no? Entonces, hay normas APA, normas Chicago, y nosotros únicamente debemos seguir las reglas. Igual, ahora en el tiempo que estamos hay softwares que permiten que solamente se coloquen los datos y al final nos entrega la cita bibliográfica para no equivocarnos. Uno googlea y pone citador o programa para citas bibliográficas. Entonces, sale un sinnúmero de posibilidades en las cuales solo nos pide el apellido del autor, la página, el nombre, entre otros datos. Entonces, eso es fundamental a la hora de hacer un ensayo, referenciar y saber citar con citas de autoridad, porque eso es lo que va a respaldar nuestra investigación. En la rúbrica también para evaluar un ensayo bien hecho debería tener una conclusión que venga a ser más que nada una especie de reflexión, diríamos, ¿no? Es una reflexión. Y también se pueden hacer consideraciones o recomendaciones respecto de lo que yo estoy estudiando o respecto de acerca de lo que yo estoy opinando, porque hay varios tipos de ensayo también, ¿no? Hay ensayos literarios. Yo puedo hablar sobre un libro en específico, puedo hablar sobre 100 años de soledad, hago un ensayo, explico, voy un poco acercándome a las ideas del autor, pero también hay ensayos que son científicos, ensayos que son críticos, y también estos tipos de ensayos argumentativos que son los más comunes en la academia. Con estos se van a encontrar todo el tiempo. Y estos ensayos también son una forma de que ustedes muestren un producto, es decir, yo doy cuenta de todo lo que he aprendido en una materia también a través de un ensayo. Porque entonces voy a mostrar qué he aprendido durante la materia. Ya puedo elaborar, no solamente puedo saber de memoria los conceptos, sino que puedo tener un pensamiento más elaborado y voy a presentar mis ideas. Voy a presentar mis ideas con la ayuda de autores, ¿no? Si yo, como estudiante de parvularia, voy a hablar sobre metodologías para la educación de niños con capacidades especiales. No voy a hablar solamente de lo que yo conozco. Obviamente hay corrientes de educación, digamos, no sé, voy a citar a Vygotsky, voy a citar a Montessori, voy a tener que tomar
ideas de autores, citar ideas de autores que apoyen la idea que yo estoy dando. Hay algo muy importante que ustedes como estudiantes universitarios deben conocer, pues obviamente a utilizar las reglas ortográficas correctamente, signos de puntuación y entre otras consideraciones. Así como está aquí esta rúbrica de cómo debería ser un ensayo excelente, pues acá está cómo debería ser un ensayo, cómo es un ensayo deficiente o que no está bien hecho. Cuando termine la exposición, les voy a enviar este material porque en algún momento ustedes pueden ir desarrollando su tema y entonces pueden revisar este cuadro y pueden ver si van bien o no en el desarrollo del tema. Por el tema del tiempo, voy a darles en brevedad esta explicación. Entonces, ¿qué es lo que debe importar cuando yo escribo un ensayo? Debe importar que esté bien explicado y en la introducción, que es la primera parte, tengo que presentar bien el tema sobre el que voy a hablar. Tengo que dar un enfoque, puedo dar unos antecedentes sobre el tema que voy a analizar. Y algo que es fundamental también, los ensayos no tienen por qué ser aburridos. Los ensayos no tienen por qué desde el primer párrafo que leamos morirnos de aburrimiento. Uno tiene que tener una forma creativa también de presentar las ideas. Entonces, si yo presento mis ideas de forma creativa, engancho al lector. Entonces, el lector no es que va a decir, ya no voy a leer eso. Entonces, leo y me intereso por el tema. O sea, me engancha, me interesa. Es como una película, ¿no? Si vamos viendo al principio de la película, digo, ay, qué interesante, se ve muy interesante. Entonces, yo sigo viendo. Pero si leo y veo que la introducción está aburrida, entonces, o sea, me va a costar mucho continuar con la lectura. Antes de empezar también un tema, pues yo tengo que haber leído mucho, tengo que haber investigado, tengo que haber hecho una revisión bibliográfica, por lo menos para empezar a escribir un ensayo. Entonces, cuando quiero escribir el título, puedo pensar qué me interesa presentar. Aquí hay 3 títulos como ejemplo, ¿no? El estudio de los trastornos del estado de ánimo en adultos mayores de 40 años, las prácticas radiológicas en la clínica del puerto de Veracruz, la diabetes de mujeres jóvenes de 15 a 20 años de Ecuador. O sea, debe ser algo muy preciso y muy concreto. También debe ser un tema creativo para poder llamar la atención. Aquí está como un ejemplo de un mini ensayo. Entonces, un mini ensayo, o bueno, digamos un ensayo no solamente va a explicar y explicar y explicar, también puede lanzar preguntas o cuestionamientos a nuestros lectores, ¿no? Acá este ensayo habla sobre el calentamiento global. Entonces, de aquí dice, ¿en qué consiste el calentamiento global? ¿Por qué es tan grave? Entonces, claro, ahí le vas a dar la oportunidad a tu lector de cuestionarse y decir, bueno, cuestionarse a sí mismo y a su vez plantearse la posibilidad de que en tu ensayo vas a encontrar la respuesta a esa pregunta. Entonces yo puedo seguir leyendo. Aquí hay unas múltiples preguntas, ¿no? Espero que nos alcance el tiempo para presentarles otros ejemplos. En el nudo o el cuerpo del ensayo que ustedes vayan a presentar, es bien importante o es fundamental precisar qué dicen los otros autores, como les había dicho, qué dicen otros autores sobre el tema, qué piensa cada uno de ustedes sobre el tema que están presentando o sugiriendo. Cuáles son los pros y las contras del tema, cuáles son las controversias que hay sobre el tema. Puedo presentar todo a favor de lo que yo pienso, pero al final puedo decir, aunque algunos autores difieren o están en contra porque plantean tal cuestión.
Entonces, acá también están los párrafos que contienen, como les dije, las ideas principales a las que ustedes van a ir acotando. Tengan en cuenta, yo les digo, háganse la imagen mental de que un ensayo es una construcción, es un edificio. Si ustedes le quitan la parte de la mitad del edificio, se cae, o peor aún, si le quitan la base del edificio, se derrumba. Entonces, si yo construyo un ensayo y me esmero en hacer la introducción y pongo una linda introducción, pero luego el cuerpo lo copio todo de Wikipedia, entonces, ¿qué, qué, qué ensayo voy a poder construir? Me va a quedar como algo muy mal estéticamente y también como que a nivel de pensamiento no va a tener ni pies ni cabeza, como se dice en la cotidianidad, ¿no? Finalmente está la conclusión que ya les había hablado, es como para recapitular, un poco sintetizar lo que queremos explicar. Entonces, sería importante seguir ahondando sobre el tema, qué dificultades hubo para elaborar este tema, mm, qué conclusiones se sacan sobre el tema. Finalmente, otra vez quiero enfatizar en el tema de las referencias, porque cuando creo que los profesores tenemos muchos problemas con el tema de las referencias. A veces cuando revisamos un ensayo, cuando revisamos un trabajo, casi siempre, bueno, no casi siempre, en ocasiones quieres poner cero porque no hay ninguna referencia y luego pues tú te das cuenta que todo es bajado de internet, pero ni siquiera es citado. Y como les dije, eso es plagio y es algo sobre lo que hay que tener mucho cuidado. Entonces aquí hay un ejemplo de las referencias, ¿no? En donde hay una referencia bibliográfica, tiene el apellido, el nombre del autor, el título del libro, la publicación, el editorial, o cuando consultamos en páginas de internet, pues referimos la página. Al final, podemos decir que también dentro del texto nosotros podemos citar el autor y al final en la bibliografía o la referencia lo volvemos a ubicar. Entonces, dentro del texto, para cimentar las ideas que nosotros tenemos, citamos autores, que es una cita de autoridad, podemos tomar cifras, informes, por ejemplo, de ONGs, de ministerios, entre otras citas que nos permitan afianzar la información. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden observar aquí, dice, cómo lo expresa Morín, ¿no? 2002. ¿Cuándo lo expresa Morín? En el 2002. Explica esto. ¿Ya? Y lo cito entre paréntesis porque su esfuerzo tuvo que ser este autor para poder entender o investigar que esto existe. No lo podemos copiar y lo podemos colocar como si fuera de nuestra autoría. O también otra forma de escribir es poner cómo se expresa, pongo entre comillas y al final pongo el autor. Eso es cuestión de ser bastante recursivos a la hora de escribir. Es cuestión de darnos modos, como por decirlo así, tan simple. Finalmente, ya habíamos convenido que un ensayo es como una composición, así como esta estructura, que hay diferentes tipos de ensayo, que tiene esta estructura donde hay una introducción, cuerpo y conclusión. Y aquí precisamente he presentado una bibliografía de donde saqué yo estos datos. No querría finalizar sin antes mostrarles unos ejemplos acerca de los ensayos precisamente. Entonces, denme un segundo. Les voy a mostrar el primer ensayo aquí. Un segundo. Entonces,
Aquí está, ya. Entonces aquí podemos observar una introducción. Este es como un ensayo más literario. Aquí está el título, aquí está el autor, y aquí empieza a explicar por qué va a hacer este tema. Escribe su percepción personal, porque aquí está diciendo, indudablemente mi alumno había acreditado, o sea, había probado, está hablando de su opinión personal, pero luego empieza a hacer preguntas, ¿no? ¿Cómo educar en un tiempo en que todos creen que dan educación? Y sigue haciendo cuestionamientos, sigue explicando y luego ya empieza a citar autores. Este autor tiene cosas escritas sobre lo que él está exponiendo, entonces lo cita y expone, ¿no? Pero no solamente cita a este autor, sino que este autor puede citar a otro autor. Al final también lo puede citar en una cita aparte, ¿no? Según los manuales, tanto de las normas APA o las normas Chicago, pues hay ciertas normativas. Por ejemplo, a partir de las 3 o 4 líneas, yo tengo que citar aparte, tengo que poner una sangría, entre otros. Entonces, puedo citar dentro del ensayo o también puedo citar al final de lo que yo copie, entre otros. Entonces, todo lo que yo cite dentro del ensayo, pues al final lo voy a escribir como referencia. Yo sé que este conversatorio, bueno, esta conversación que estamos teniendo o esta explicación que estamos teniendo, simplemente se trataba de los géneros literarios, pero quise ahondar en el ensayo porque esto les va a servir en el momento en el que ustedes tengan que hacer un trabajo sobre esto. Entonces, bueno, hasta ahí va mi explicación. Si alguien tiene alguna pregunta o comentario, me lo pueden hacer a través del chat. Muchas gracias, licenciada. Señores estudiantes, ¿alguna pregunta? Bueno, no hay ninguna pregunta, entonces damos por concluido este seminario. Gracias a usted, licenciada, por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes, señores estudiantes, por asistir a este seminario. Y pues tengan todos una buena noche. Ya, muchas gracias por asistir. Que estén bien.